Muy bien, ¿cómo están amigos? Vamos a comenzar esta explicación. Es algo muy novedoso, ¿no? Es algo que no se ha hecho esto, de explicar la teología de San Agustín y de Calvino, que es la misma teología, eso lo vamos a ver, a través de un texto de Kierkegaard, filósofo, y a través de un texto de Sloterdijk, que es un ateo. Bueno, esto es algo muy novedoso. Es algo muy novedoso y vamos a ver si sale bien. Si sale bien. Son textos que ya he trabajado, pero bueno, voy a ensayar, con todo el sentido de la palabra, voy a ensayar una articulación de estos temas. Bien, yo tengo en mis manos un libro llamado Fragmentos filosóficos de Kierkegaard, comúnmente llamado Migajas filosóficas o un poco de filosofía. El autor es Søren Kierkegaard, traducción, introducción y notas de Arnoldo Calzini, y la editorial es Metopress, es la editorial metodista, ¿no? El autor, el seudónimo de este libro es Climacus, Johannes Climacus. Pues bien, vamos a ir viendo aquellos elementos en los que Kierkegaard va dando cuenta de que él, en su teología, es calvinista, digamos, ¿no? Yo no sé si algunos filósofos han advertido que Kierkegaard es calvinista, pero bueno, hoy vamos a mostrar varias tesis que son evidentemente nuevas, que Kierkegaard es calvinista, que Sloterdijk conoce mejor la teología de San Agustín que el 98% de los teólogos católicos. Esto ya también es una gran novedad de Sloterdijk, ¿no? Y en la filosofía, y que la comprensión que tienen Kierkegaard y Sloterdijk de San Agustín es una comprensión calvinista de San Agustín. O sea que ya tenemos tres novedades, entonces. Sloterdijk y Kierkegaard interpretan a San Agustín de la misma manera. Bueno, ahí está. Y al cristianismo, obviamente, ¿no? Diciendo, San Agustín para ellos es el cristianismo, ¿no? Podríamos decir que el cristianismo es un invento de San Pablo y de San Agustín para Kierkegaard y para Sloterdijk. Bueno, empezamos con una proposición. ¿En qué medida puede conocerse la verdad? Dice Kierkegaard en Fragmentos filosóficos. Proposición belicosa. Es imposible que un hombre busque aquello que ya sabe, y que a la vez es igualmente imposible que busque lo que no sabe. Es decir, como dice Platón en el banquete, eros es desear aquello que no se es desear aquello, anhelar aquello que no se tiene. Es necesario, para que haya una búsqueda, no poseer aquello que se está buscando. Pero si uno no está en posesión de lo que busca, no sabe lo que está buscando. Es imposible buscar aquello que no se sabe que se busca. Y es imposible saber qué es lo que se busca si no se está ya en posesión de aquello que se busca. Sócrates resuelve la dificultad por la idea de que todo estudio, toda investigación no es sino reminiscencia, es decir, es algo en lo que ya estamos en posesión, es algo que ya tenemos, es algo en lo que ya habitamos, pero que está en nosotros a la manera del olvido. Por eso la anamnesis es, ¿no es cierto?, digamos, desanemnizarse, digamos, ¿no? La amnesia es el olvido, desanemnizarse significa desolvidar aquello que está en nosotros
pero al modo del olvido, al modo del olvido. Pues bien, de modo que el ignorante no tiene sino que recurrir a la reminiscencia para tomar por sí mismo conciencia de lo que sabe. La verdad, pues, no es introducida en él desde afuera, sino que ya está en él. Sócrates desarrolla esta idea en la que realmente se encuentra el patos griego, ya que ella se transforma en una prueba de la inmortalidad del alma, una prueba retrógrada, o sea, una prueba de la existencia del alma. Digamos. Bueno, ahí estamos yendo, digamos, a ese análisis de lo que entiende, ¿no es cierto?, Sócrates por conocimiento, por recuerdo, por alma, por memoria. Bien. Entonces, dice Kierkegaard, ¿no es cierto?, va desarrollando el tema y dice: dada esta consideración, vemos con qué maravillosa lógica Sócrates se mantiene fiel a sí mismo y da expresión artística a lo que había comprendido. Era y continuó siendo una comadrona, ¿no? La comadrona Fainarate, la madre de Sócrates, en su trabajo de partos, de ayudar a parir, ayudaba a dar a luz, y dar a luz significa mayéutica, ¿no? Era y continuó siendo una comadrona no porque no tuviera lo positivo, sino porque se daba cuenta de que esa relación era la más alta de cuantas un hombre pudiera tener con otro. La relación de mayéutica, ¿no?, de dialéctica, en lo que por toda la eternidad no dejará de tener razón, pues aun cuando postulara un punto de partida divino, esta sigue siendo la verdadera relación de hombre a hombre cuando se relaciona las partes con afirmaciones y concesiones, como si cada uno sobre lo absoluto, y cuando en lugar de juguetear con lo contingente, se renuncia desde el fondo del corazón a comprender esa mitad de camino que parece ser el placer de los hombres y el secreto del sistema. Sócrates, por lo contrario, era una comadrona, diplomado por el mismo Dios. La obra que él realizaba era una obra divina, como lo dice Platón en la Apología. Aun cuando aparecía a los hombres como una singular originalidad, ¿no es cierto?, otopótatos, eso aparece en el Teeteto 149, lo que era ciertamente la intención divina, como Sócrates mismo lo comprendía, cuando decía que el Dios le había prohibido dar a luz, porque de hombre a hombre la mayéutica es la relación suprema, mientras que el alumbramiento es tarea exclusiva de la divinidad. Del punto de vista socrático, todo punto de partida en el tiempo es eo ipso un hecho contingente. Por eso, Sócrates necesita remontarse a la eternidad de una idea que está siempre ya en posesión de sí misma, pero al modo del olvido. Porque, claro, la temporalidad es contingencia, y en la contingencia no hay necesidad. Y la verdad es necesaria, por lo tanto la verdad no puede descubrirse temporalmente, la verdad no puede habitar en el mundo de la temporalidad. Esto es lo que va a llevar a Sócrates, a Platón, a desarrollar, obviamente, la teoría de las ideas, ¿verdad? Por eso dice, el punto de partida temporal es una nada, porque en el instante mismo en que se descubre que desde toda la eternidad es sabido la verdad sin saberlo, este instante se reabsorbe. Y utiliza una palabra que va a utilizar Hegel, se reabsorbe en lo eterno, ¿no? Aufhebung, se incorpora en lo eterno, ¿no? Se reasimila en lo eterno.
Si por el contrario no debe ser así, entonces el instante en el tiempo debe tener una significación decisiva. De suerte que no se pueda olvidar jamás, ni en el tiempo ni en la eternidad, ya que lo eterno que no existía previamente ha nacido en un instante. Bueno, esta es la paradoja de la conversión del cristiano. Si la eternidad del cristiano se resuelve en una decisión que se da en un instante, bueno, la paradoja es cómo puede ser un instante la forjación de lo eterno, cómo puede resolverse la eternidad en un instante. ¿Qué magia sucede en un instante para que yo diga, hace un minuto yo no estaba en la eternidad y ahora ya estoy en la eternidad? Bueno, eso es lo que a Kierkegaard le da desesperación, angustia, vértigo, ¿verdad? Todo hombre está en posesión de la verdad. Tal era su explicación y hemos visto ya las consecuencias en lo que concierne al instante. Si éste debe tener una importancia decisiva, es necesario que el hombre que busca no tenga la verdad hasta ese preciso instante. Debe entonces ser definido como que el hombre está fuera de la verdad o como yendo hacia ella como prosélito. No, sino más bien, dice Kierkegaard, como alejándose de la verdad. Y acá está el primer punto del calvinismo. Acá ya aparece la primera pincelada de calvinismo en la filosofía de Søren Kierkegaard, porque efectivamente Calvino dice, el hombre nace alejado de la verdad, nace enemigo del bien y enemigo de la verdad. Esta doctrina en Calvino se llama la doctrina de la, que eso va a aparecer en el sínodo de Dort, la doctrina de la total depravation, la doctrina de la total depravación del ser humano. ¿En qué consiste la doctrina de la total depravación? Hombre, que todas aquellas facultades que le permitían al hombre acercarse a Dios están inhabilitadas por haber caído en la muerte espiritual fruto del pecado original. De tal suerte que todo aquello que supera la naturaleza humana queda totalmente alejado de la disponibilidad natural. Dios queda como el totalmente otro con respecto a la caída, a lo supralapsario, a lo postlapsario, digamos. Con lo cual, el hombre es definido por Kierkegaard como la no verdad. El hombre es la no verdad. Fíjense ustedes. Bueno. Pero entonces, ¿cómo hacer que sea llamado? ¿O de qué sirve que sea llamado, que sea buscado por algo que no ha sabido y de lo que por consecuencia no puede tener ninguna reminiscencia? Es decir, si el hombre es, como dice el cristianismo, la no verdad, pues bien, ¿qué es lo que busca el hombre entonces? ¿Hacia dónde se dirige el hombre si no está en posesión de aquello que, aunque imperfectamente, está buscando, aunque ya lo tiene en posesión, repito, aunque imperfectamente? El maestro, si el maestro debe ser la oportunidad que despierta la reminiscencia del discípulo, entonces él no podría, evidentemente, contribuir a aquello de que tiene el recuerdo. Es decir, el discípulo no tiene colaboración con el maestro. El discípulo, dice, no podría contribuir a aquello de que tiene el recuerdo, a aquello que sabe, ya que, como hemos dicho y como hemos visto, el discípulo es la no verdad. Bueno, acá hay otra pincelada de calvinismo, porque la teología calvinista desarrolla el tema de la monergía. La teología calvinista, en cuanto a la soteriología, es monergista porque sostiene que en la salvación del hombre, Dios como maestro, como creador, como salvador, trabaja solo en la salvación del hombre. El hombre no colabora, no colabora potencialmente
en la obra redentora de Dios, sino que colabora actualmente, es decir, a través de su disponibilidad en las obras, pero que son obras que potencialmente dependen de la gracia soberana de Dios. Con lo cual, desaparece en Kierkegaard la teología católica del sinergismo, de que el maestro y el discípulo trabajan conjuntamente en que el discípulo conozca la verdad, es decir, en que el discípulo se salve de ser la no verdad. Bueno, este trabajo para Kierkegaard es monergista, pertenece solo al maestro. Es lo que dice, obviamente, Calvino y San Agustín. La obra de salvación del hombre es una obra exclusiva de Dios, y no de Dios y el hombre. De esta manera, el maestro, justamente por esta reminiscencia que despierta en el discípulo, lo rechaza lejos de sí. Hay como un rechazo del maestro al discípulo en su condición de no verdad. Hay una enemistad de Dios con el hombre, puesto que el hombre ha caído, ¿no es cierto?, en el pecado. Pero de tal suerte que el discípulo, por este retorno que hace sobre sí mismo, no descubre que él conocía previamente la verdad, sino que descubre su no verdad. Es decir, en la distancia entre Dios y el hombre, en la enemistad de Dios con el hombre, bueno, el hombre en su desesperación descubre que habita en el pecado, descubre que habita, ¿no es cierto?, en la ira de Dios o que está destituido de la gloria de Dios. Otro tema caro a la teología calvinista, ¿no es cierto? El maestro no es sino una oportunidad para que el discípulo sepa qué es la no verdad y pueda conocer la verdad. Entre tanto, si el discípulo debe entrar en posesión de la verdad, es necesario que a la verdad la aporte el maestro. Porque el maestro está en posesión de un bien del cual el discípulo fue despojado, ¿no? No es todo esto, es necesario que el maestro aporte también la condición para comprenderla. Es decir, no solo el maestro aporta la verdad, sino la condición para que el discípulo la comprenda. Porque si el discípulo fuera por sí mismo la condición, no tendría necesidad sino de una reminiscencia. Pero aquel que da al discípulo no solo la verdad, sino aún la condición, no es un maestro simplemente. O sea, aquel que crea la condición para que el alumno conozca la verdad y se la enseña la verdad, dice Kierkegaard, está siendo ya, por esa condición, más que un maestro. Toda enseñanza reposa al fin de cuentas sobre el hecho de la existencia de la condición. Si ella faltara, un maestro no podría hacer nada, porque de otra manera sería necesario que el maestro no solo transformara, sino que aún recreara al discípulo antes de comenzar a enseñarle. Y he aquí que ningún hombre puede hacer esto, recrearse a sí mismo, y que si ha de acaecer, debe ser hecho esto por Dios mismo. Acá nosotros tenemos la primera reseña a lo que en Kierkegaard va a ser la regeneración, la doctrina de la regeneración. Es decir, nosotros tenemos en las teologías cristianas tres teologías: la pelagiana, la semipelagiana y la agustiniana o calvinista. ¿Qué sostiene la teología pelagiana? Que el pecado de Adán afectó únicamente a Adán, de tal suerte que si Adán no pecaba, de todas maneras Adán iba a morir. Con lo cual, que el ser humano muera no significa que nace en el pecado. Es una condición natural y necesaria, dice Pelagio. Todos nosotros nacemos como una tabula rasa, en la cual no nacemos predispuestos al pecado, ni nacemos en el pecado original, sino que nacemos como nació Adán, perfectos y buenos, y libres del pecado. Entonces, si nosotros nacemos buenos y libres del pecado,
Lo que necesitamos de Dios es un maestro que nos enseñe la moral, que nos enseñe la manera de vivir correctamente, de regirnos correctamente. Si nosotros, por un vicio o por una decisión libre, decidimos pecar, bueno, la sangre de Cristo es valiosa para aquellos que libremente decidieron pecar, pero no es absolutamente necesaria la sangre de Cristo, la redención de Cristo para todos. Bien, entonces, si el hombre nace bueno y libre, necesita de Dios un maestro. Eso es el pelagianismo. Si el hombre nace ya con pecado original, pero entendemos que el pecado original no es una tragedia, una muerte, una destrucción de las potencias del hombre, una destrucción de la naturaleza humana, sino simplemente es una herida, es una llaga. Lo que necesita el hombre de Dios es un médico que sane la herida del pecado original, que la corrija a través del bautismo. Esa es la teología católica. Pero si el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, si el hombre nace totalmente corrupto en su naturaleza, de tal suerte que todo lo que el hombre hace es nada más que pecar, bueno, entonces necesita de Dios que Dios lo haga al hombre una nueva criatura, que Dios al hombre lo crea de nuevo, lo regenere, haga del hombre una nueva criatura, una nueva creación. Entonces dice Kierkegaard, adhiriéndose a la doctrina calvinista, dice, toda enseñanza reposa en el hecho de la existencia de la condición para que el discípulo aprenda. Si ella faltara, un maestro no podría hacer nada, es decir, el pelagianismo no alcanza, Dios no puede ser solamente un maestro que enseña. Porque de otra forma sería necesario que el maestro no solo transformara al discípulo, sino que lo creara nuevamente. Antes de comenzar a enseñarle, Dios tiene que crearlo al hombre para darle la condición de que el hombre pueda conocer la verdad, es decir, de que por gracia pueda recibir la fe y el arrepentimiento. Y aquí que ningún hombre puede crearse a sí mismo. Por eso es Dios el que hace tal hecho. Entre tanto, en la medida en que el alumno existe, evidentemente ha sido creado. Y en esta medida Dios debe haberle dado la condición para comprender la verdad. Esa condición es la regeneración, que es monergista, porque es el maestro trabajando solo, como vimos hace rato. Pero en la medida en que el instante debe tener una significación decisiva, el discípulo debe estar sin la condición, o que ha sido despojado de esa condición. El discípulo ha sido creado para estar habilitado para la condición de conocer la verdad, pero fue despojado de esa condición. O como dice San Pablo, el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Y somos hijos de la ira de Dios, porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto no puede haber sido la obra de Dios. O sea, si el hombre está destituido de la condición para conocer la verdad, si el hombre fue despojado de la gloria de Dios, esta no puede ser una obra de Dios mismo, el despojo. La no verdad, por lo tanto, no solo está fuera de la verdad, sino aún en polémica con la verdad, ¿no es cierto? Si ha podido perder la condición sin que lo sea por nada y se encontrara en este estado deficiente, sin que fuese obra suya, no habría poseído la condición sino por azar, lo que es ya una contradicción, ya que la condición para la verdad es una condición esencial, dice, ¿no? Bueno, entonces, si el hombre fue despojado de la... es Dios mismo, que actuando como oportunidad lleva al discípulo a recordar que es la no verdad y que es por su propia falta. Es algo que ha realizado cada hombre en el origen, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos el pecado de nuestros padres, el pecado original, que ha destituido a la humanidad de la condición de la verdad. Pero, ¿qué nombre daremos a este estado de ser la no verdad y de serlo por propia falta? Llamémosle pecado, dice Kierkegaard. El maestro es, pues, Dios,
que da la condición y que da la verdad. ¿Cómo deberemos llamar a tal maestro? Ya que es cierto que no se trata de un punto sobre el que estemos bien de acuerdo, porque hay pelagianismo, semipelagianismo y calvinismo. Porque hace ya mucho que hemos sobrepasado el concepto común de maestro, en tanto que, o sea, hemos superado al pelagianismo, en tanto que el discípulo está en la no verdad, pero que está ahí por sí mismo. Y hemos visto que no podía ser de otra manera, podría parecer libre, porque ser en sí mismo no es ser libre, parece que el discípulo, al haberse despojado de la condición de la verdad por sí mismo, el discípulo es libre. Sin embargo, como se ha dicho, el discípulo no está libre, ¿no? Acá viene la doctrina luterana del servo arbitrio, de que la voluntad del hombre está determinada en el pecado, está esclavizada por el pecado, porque Jesucristo dice, el que peca es esclavo del pecado. El hombre nace en pecado, por lo tanto el hombre nace esclavo del pecado, el hombre no nace con libre albedrío, con libero arbitrio, sino con servo arbitrio, con un arbitrio que está esclavo de las determinaciones del pecado. Esto lo desarrolla el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta de los Romanos. Entonces, el hombre no es libre, está sujeto. El discípulo está excluido, porque estar liberado de la verdad no es estar excluido de la libertad, y ser excluido por sí mismo, ¿acaso no es estar sujeto? Pero dado que él está sujeto por sí mismo, no puede desligarse o liberarse por sí mismo. Es decir, una persona que se sujeta a sí misma a la esclavitud no puede liberarse por sí misma de la esclavitud, porque la llaga, la cadena de la esclavitud es su propia voluntad. Es la voluntad la que necesita ser liberada del yugo de la cautividad del pecado. Y esta es la doctrina luterana de la voluntad determinada, que es el libro más importante de Lutero. Mientras que la teología católica sostenía el libre albedrío, la teología luterana sostenía el servo arbitrio, que la libertad no es, el arbitrio no es libre, sino que el arbitrio es esclavo del pecado, está sometido a las determinaciones del pecado. Si el hombre por su propio querer se esclavizó, no podría querer liberarse, porque es su querer el que está esclavizado, es su propia voluntad la que está cautiva. Entonces no puede, si la voluntad del hombre está cautiva, no puede el hombre por su propia voluntad liberarse. No tiene sentido, porque si no habría que ponerle al hombre dos voluntades. Una voluntad que está cautiva y otra voluntad por la cual el hombre quiere liberarse. Bueno, esto es absurdo. Sigue siendo calvinista. Cuando queriéndolo, lo puede por sí mismo, ¿no es cierto? En este caso, cuando queriéndolo, lo puede por sí mismo, el hecho de haber estado ligado deviene un estado pasado que en el momento de la liberación habría desaparecido sin dejar rastro. Pero evidentemente Kierkegaard sabe que non posso non peccare, non posso non peccare. El hombre no puede no pecar. El hombre no puede no pecar. De este modo, de acuerdo a la hipótesis que sostenemos, el hombre no podría liberarse a sí mismo. No tiene libre albedrío. Y bien es así en verdad, ya que él se sirve de la fuerza de la libertad en beneficio de la no libertad. Es decir, el hombre libremente decide por su voluntad esclavizar su voluntad. Luego, no es la voluntad del hombre la que va a liberar al propio hombre. Pero ¿cómo llamaremos a un maestro tal que vuelve a darle la condición de la libertad, que es la verdad? Porque la verdad os hará libres. Y con ella la verdad, llamémosle a este maestro Salvador, porque salva al discípulo de la no libertad y de sí mismo. Libertador, porque libera a aquel que se había aprisionado a sí mismo, y nadie en verdad está tan terriblemente cautivo, y ningún lugar de cautiverio es tan difícil de quebrar como aquel donde el individuo se retiene a sí mismo, donde el individuo se cautiva a sí mismo.
Y sin embargo, no es esto cuanto puede decirse, porque sí, como se ha dicho, la no libertad ha sido reconocida como culpable de algo, y si este maestro le da la condición de la verdad, entonces no es un redentor que quita la cólera suspendida sobre la falta, es decir, no es un redentor que ha absuelto de culpa al cautivo, no está justificando por la fe al cautivo, liberándolo de su culpa, y no llamamos a esto justificación, pero frente al que ya la hubiera recibido, su actitud sería diferente, ¿no es cierto? Dice, como un maestro tal, a un maestro tal, el discípulo no podría olvidarlo jamás, porque en el mismo momento se hubiera de nuevo olvidado y se hundiría a sí mismo. Como aquel que habiendo tenido antaño la condición, se ha sumergido en la no libertad, olvidando que Dios existía. Si ellos se reencontraran en otra vida, el maestro podría aún dar la condición a aquel que no la hubiera recibido todavía. Pero frente al que ya la hubiera recibido, su actitud sería diferente. No es la condición un depósito por el que siempre es responsable el depositario, es decir, el depositario es el que tiene la capacidad de liberar al cautivo, siempre es responsable por la liberación del cautivo, aunque no es responsable de la cautividad del cautivo. Por eso Kierkegaard sigue siendo monergista, es Dios solo trabajando en la liberación del hombre. El discípulo. Cuando el discípulo es la no verdad, pero es sin embargo hombre y recibe entre tanto la condición y la verdad, entonces evidentemente no es hombre solo en ese momento, porque ya lo era, pero deviene otro hombre, una nueva criatura, no por gusto. Cuando se deviene otro de la misma cualidad, se es una nueva criatura. La doctrina de la regeneración, ¿no? Que en el Ordo Salutis reformado es primero la predestinación, luego la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. En la medida en que ha sido la no verdad, ha estado siempre en tren de alejarse de la verdad. Al recibir la condición en el instante, su marcha ha tomado la dirección opuesta. Llamémosle a este cambio conversión, metanoia, arrepentimiento, cambiar de rumbo. El hombre nace marchando hacia el infierno, el pecado y la muerte, y Dios, por un acto de su libérrima y soberana voluntad, decide torcerle el camino al hombre. Sigue siendo calvinista. En la medida en que él era la no verdad por su propia falta, esta conversión no puede sobrevenir sin ser recibida en la conciencia, es decir, sin que la razón sea iluminada por la gracia. Pero, ¿cómo ser licenciado sino con la tristeza en el alma? He aquí que esta tristeza sobreviene por haber permanecido todo tiempo en aquel estado anterior. Llamémosle a esta tristeza arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa es el arrepentimiento sino mirar hacia atrás? De tal manera que por eso mismo se acelera la marcha hacia adelante. Bueno, uno se arrepiente cuando mira lo que ha hecho y mira para atrás con tanto rechazo que acelera el tránsito hacia adelante, digamos, ¿no? En la medida en que recibe la verdad por la condición, se opera un cambio en él, como el paso del no ser al ser, de la muerte a la vida. Pero este pasaje no es el del nuevo nacimiento, porque aquello que existe no puede nacer y sin embargo nace. Llamémosle a este pasaje el nuevo nacimiento, el renacimiento, ¿no? Ya que así él viene al mundo por segunda vez, ¿no? El nuevo nacimiento, el segundo nacimiento, nacer del agua y del espíritu.
exactamente como en su nacimiento, solo sin saber nada del mundo en que nace, si está habitado, si encontrará allí a otros hombres, bien se puede haber bautizado en masa, pero no se podrá jamás renacer en masa porque el renacimiento es una cuestión personal, personalísima, individual. Y el hombre no puede retornar hacia atrás, y menos aún ser capaz por sus propias fuerzas de sacar al Dios de su lado. Es decir, el hombre una vez que ha renacido no se puede desprender de Dios porque ha renacido con Dios y para Dios. Acá está la doctrina de la perseverance of the saint, la perseverancia final de los santos, es decir, una vez que Dios ha predestinado a un sujeto para la salvación, le da todo lo necesario para perseverar en la salvación. No se puede perder la salvación una vez que se la tiene verdaderamente. Ahora, nosotros no podemos saber quién la tiene o no verdaderamente, ese es otro tema. Pero todo esto que acabamos de desarrollar puede ser pensado, se podría pensar en el hecho de haber nacido, ¿es racional esto? ¿Quién lo pensará? El hombre que ha nacido por segunda vez es el único que puede comprender el segundo nacimiento. Es decir, estas verdades que está transmitiendo Kierkegaard son verdades que solamente pueden comprender aquellos que ya han nacido de nuevo. Si un hombre está originalmente en posesión de la condición para comprender la verdad, entonces piensa que Dios existe por el hecho de que Él mismo existe. Si está en la no verdad, este estado no podrá sacarlo de sí mismo, y la reminiscencia no le ayudará a ir más arriba. En el instante, el hombre deviene consciente de haber nacido, porque su estado precedente no era acaso el de no ser, el de la muerte. Si su estado precedente hubiera sido el de ser, el de la vida, en cualquier caso el instante no hubiera tenido para él ninguna significación decisiva. La conversión del hombre, si el hombre nace más o menos libre, más o menos bueno y más o menos capaz, la conversión no es un instante decisivo. Además, si nosotros nos salvamos siendo buenitos, la conversión es contingente, digamos. Podría alguien salvarse sin haberse convertido. No es decisiva la conversión para el católico, no es decisiva la conversión para el pelagiano. Para el calvinista sí, la conversión lo es todo, porque antes de la conversión no somos nada, y después de la conversión somos hijos de Dios. Mientras que todo el patos del pensamiento griego se concentra en la reminiscencia, el patos de nuestra hipótesis se concentra en el instante. Es decir, mientras que los griegos sostienen que el hombre ya nace en la verdad, aunque al modo del olvido, el cristianismo sostiene que el hombre nace en la no verdad. Y esa es una situación distinta, ¿no es cierto? Distinta. Pero el Dios no tiene necesidad del discípulo para comprenderse a sí mismo, y ninguna oportunidad puede incitarlo. ¿Qué es entonces lo que puede impulsarlo al maestro a aparecer? Debe moverse a sí mismo sin dejar de ser lo que Aristóteles dice, akinetos panta kinei, ¿no es cierto? Es siendo móvil, todo lo mueve. Metafísica 12, 7, 8. Pero él se mueve por sí mismo, ¿no es cierto? Luego, no es una necesidad lo que le hace moverse, no es un amor necesario el que hace que Dios salve al hombre, como plantea el pseudo Dionisio Areopagita. Como si él no pudiera por sí mismo prolongar el silencio, sino que debiera estallar en palabras, o como dice el pseudo Dionisio, el amor de Dios no puede permanecer infecundo. Pero si se mueve por sí mismo y no por necesidad, ¿qué le mueve a Dios sino el amor? Pues el amor es justamente un impulso que no tiene satisfacción sino fuera de sí mismo. Su decisión debe existir desde toda la eternidad, aun cuando al realizarse en el tiempo deviene precisamente en el instante. El instante no aparece sino que la reminiscencia lo absorbe en la eternidad, ¿no? La predestinación antes de la fundación del mundo es la decisión y la conversión es el instante.
y la elección de Dios está movida por su propia voluntad, que es un amor libre. Es pues por amor que Dios debe decidirse eternamente a actuar, pero como su amor es la causa, su amor debe también ser el fin. O sea, Dios por amor nos salva para que nosotros lo amemos a Él, porque si no sería una contradicción que Dios tuviera un móvil y un fin que no se correspondiera. Esto es metafísicamente perfecto de Kierkegaard, ¿no? Supongamos que un rey amara a una muchacha de condición pobre, pero puede ser que el lector ya haya perdido la paciencia al oír este comienzo, que es similar al de un cuento y carente de sistema. Ah, es cierto que el doctor Polos encontraba fastidioso que Sócrates no dejara de hablar de comer y beber y de medicinas y otras futilidades, mientras que él hablaba de todo. Ver Gorgias, dice, ¿no? Pero ¿acaso Sócrates no tenía una ventaja, la de poseer, como cada uno de nosotros desde la infancia, los conocimientos necesarios? Y no sería deseable que yo pudiera ocuparme de comer y de beber, sino tener necesidad de echar mano de los reyes y del beber, ¿no es cierto?, que no siempre tienen, como es sabido, los pensamientos de todo el mundo si les ocurre pensar como tales. Bien, supongamos pues que un rey amara a una muchacha del pueblo. El corazón del rey no estaría contaminado por esa sabiduría, pero se predica demasiado rápidamente, ignoraría las dificultades que descubre el entendimiento por tener corazón cautivo, y que dan bastante que hacer a los poetas y hacen necesarias sus fórmulas mágicas. Su decisión era fácil de ejecutar, ya que todos los funcionarios del Estado temían su cólera y no osaban hacer observación alguna, y todos los estados extranjeros temblaban delante de su poder y no osaban abstenerse de enviar embajadores cargados de buenos augurios a las odas, o a las bodas, creo que dice, está como muy tachado, y el más vil cortesano, que se arrastraba sobre el polvo, no osaba herirlo por medio de hacerle quebrar la cabeza. Que se preparen pues las arpas, que el canto de los poetas comience a hacerse escuchar, que nada falte a la fiesta. He aquí que el amor celebra su triunfo, porque el amor proclama la victoria cuando une a los iguales. El amor proclama su victoria cuando une a los iguales. Pero, ¡qué triunfo! Cuando iguala el amor a lo que era desigual. ¡Qué maravilloso! El amor celebra su triunfo porque el amor proclama su victoria cuando une a los iguales. Pero, ¡qué triunfo! Cuando iguala en el amor a lo que era desigual. Cuando el amor une lo que es desigual, el triunfo del amor es mucho más grande, ¿no? Entonces surgió un deseo en el corazón del rey, porque ¿quién sino un rey que pensara como tal podría soñar con ello? Con hacerse igual a un esclavo, o con igualar el esclavo a la dignidad de un rey. Nada dijo a nadie de su deseo. De haberlo hecho, todos los cortesanos le hubieran dicho: lo que su majestad ha hecho por esta muchacha es un bien que ella no podrá agradecérselo en toda su vida. Porque, acá utiliza una palabra que usa Lutero en el Servo Arbitrio, es un crimen de lesa majestad, de lesa majestad. Logrará la suficiente energía para no recordar jamás la muchacha, aquello que el rey no tenía sino que olvidar, o sea, que él era rey y que ella era una pobre muchacha. Si ella se encerrara en el hermetismo de un dolor secreto, ¿dónde estaría entonces el esplendor de su amor? ¿No hubiera sido entonces más feliz en un rincón oscuro, amada por cualquier otro esclavo? El discípulo está en la no verdad y está por su propia falta, y sin embargo es el objeto del amor de Dios, que quiere ser su maestro, y la preocupación de Dios es la de restablecer la igualdad entre el hombre y Dios. La unidad podría obtenerse si Dios se mostrara al discípulo.
aceptase su adoración y le llevara así a olvidarse que está ante Dios, ¿no? Restablecer, restituir la condición de hijo, ¿no? Acercarse decididamente a Dios, acercarse confiadamente a Dios, habiendo restituido, ¿no es cierto?, la familiaridad, el vínculo fraternal, el vínculo paternal. Dios encuentra su alegría en vestir al lirio con más esplendor que a Salomón, pero ¿no sería una triste ilusión para el lirio el imaginarse, al ver sus magníficas vestiduras, que es amado a causa de ellas y no de sí mismo? Porque Dios no nos ama porque somos buenos, sino que nos hace buenos porque nos ama. No es a condición de habernos hecho buenos que Dios nos ama, sino que nos ama por un puro amor libre, nos ama aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Este pueblo creía que quien veía a Dios moriría. Así empieza el primer capítulo de la institución de la religión cristiana de Calvino. Quien comprende esta contradicción de la tristeza que no revelase, sea, como hemos dicho, la muerte del amor, y revelase, sea la muerte del amado. No solo hay gozo en el cielo, sino que también hay tristeza, pues cuán triste es, en efecto, el tener que negar al discípulo aquello que aspira con toda el alma y tener que negárselo porque se le ama, ¿no? O sea, Dios le niega al hombre lo que el hombre ama porque lo ama, porque sabe que lo que el hombre ama no es lo que el hombre necesita para vivir plenamente. El nuevo nacimiento es la palabra por el cual queremos significar el paso del no ser al ser. Si no es posible llegar a la unidad por un elevamiento, es necesario ensayar de obtenerlo por su descubrimiento. Para obtener la unidad, Dios debe hacerse igual a su discípulo, encarnarse, hacerse hombre, ¿no? Hola, Fabricio. Para ello se hará igual al más humilde, pero el más humilde es, como se sabe, el que debe servir a los otros, y por tanto Dios debe mostrarse en la figura de siervo, ¿no? Y es así que acá viene la doctrina cristiana del anonadamiento de Cristo, ¿no? Que aparece en Filipenses, en el himno de Filipenses. Siendo en forma de Dios, no estimó aferrarse a su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Tal es su forma real, pues esto es lo insondable del amor, que se quiere no a modo de broma, sino seriamente y en verdad. Ser igual al ser amado y corresponde al omnipotente decisión del amor, el poder, lo que no pudieron ni el rey ni Sócrates. Allí está pues Dios. ¿Dónde? Allí, ¿no lo veis? Es Dios, y sin embargo no tiene dónde reposar la cabeza, ¿no? Nació en un pesebre, nació pobre, nació destituido también, ¿no es cierto?, despojado de su gloria. Y es justamente esa la paradoja de la fe, que Dios decide despojarse, ¿no es cierto?, y llegar al mundo siendo creador como un esclavo. Bueno, estas son, digamos, las pinceladas esto es protestantismo, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, acá una frase de Kierkegaard, que nos hace acordar, obviamente, a muchas doctrinas protestantes. El hombre vive tranquilamente en sí mismo y entonces se despierta la paradoja del egoísmo, encubierto en amor hacia otro cuya ausencia se lamenta. El amor de sí está en el fondo de todo amor, y eso es pecado. Amarse a sí mismo es para la Biblia un pecado. Así pues, para imaginarse una religión del amor,
esta no supondría ni postularía sino una condición, la de amarse a sí mismo para poder prescribir entonces que se ama al prójimo como a sí mismo, ¿no? Dice, así pues, para imaginarse una religión del amor, esta no supondría ni postularía sino una condición, y esta, que es la verdad, también es un epigrama, ¿no? Bueno. Y como la hoja del amor cambia al amante, de modo que, por así decirlo, ya no se reconoce. De la misma manera, la paradoja presentida por la inteligencia reacciona sobre el hombre y su conocimiento de sí, de suerte que este hombre, que creía conocerse, no sabe ya con certeza si no está quizás un animal más extrañamente complejo que Tifón, o si participara en su ser de algo más dulce y más divino. Pero, ¿cuál es, pues, ese desconocido contra el cual se lanza la inteligencia en su pasión paradojal y que llega a perturbar el conocimiento que el hombre tiene de sí? Es lo totalmente desconocido, lo totalmente otro. Esto es Barthes, pero al menos no es nada humano, porque el hombre es terreno conocido, ni nada parecido a los hombres. Querer probar que este desconocido Dios existe es una idea que ni siquiera puede venir a la existencia. No se puede probar la existencia del totalmente otro. Yo no pruebo que una piedra existe, sino que esta cosa que existe es una piedra. Este es un predicado de segundo término. El tribunal no prueba que existe un criminal, sino que el acusado, que evidentemente existe, es un criminal. Por eso, este pequeño instante de fe es un salto y no es una prueba. ¿Qué es, pues, lo desconocido? Es el límite hacia el cual no se deja de ir, y en tanto tal, cuando la categoría del movimiento sustituye la de reposo, es lo diferente, lo absolutamente diferente. Pero el diferente absoluto es aquello para el cual no hay signo distintivo, no hay analogía. Habiendo sido definido como el diferente absoluto, parece estar a punto de revelarse, pero no es así, ya que la inteligencia no puede ni siquiera pensar la diferencia absoluta, pues ella no puede negarse a sí misma de manera absoluta. Tendrás la pretensión de dejar de lado todos los supuestos que tienes en el espíritu y al mismo tiempo querer razonar sobre él sin supuestos. No niegas, pues, la consecuencia de lo que acabo de exponer, que la inteligencia, al definir al totalmente otro como el diferente, termina por extraviarse y confunde la diferencia con la similitud. Pero de esto parece resultar otra cosa, que el hombre, para saber realmente algo del desconocido de Dios, debe de ser antemano saber que es diferente de sí, absolutamente diferente del hombre. Por sí misma, la inteligencia no lo puede saber. Si debe saberlo, será necesario que lo obtenga de Dios por revelación. Y si lo obtiene, no puede comprenderla y por lo tanto no puede saberla, porque ¿cómo comprender lo absolutamente distinto? Dios es absolutamente diferente del hombre. ¿Cómo lo entenderá la inteligencia? Henos aquí, pues, delante de una paradoja. Pero si Dios es absolutamente diferente de él, esto no puede tener su razón de ser en lo que el hombre debe a Dios. ¿En qué consiste, pues, la diferencia? Sí. ¿En qué sino en el pecado? Ya que la diferencia absoluta, es el hombre mismo el culpable, ya que el hombre es la no verdad. Bueno, esto es calvinismo puro. Ahora pasemos a Sloterdijk. Ya le dedicamos una hora a Kierkegaard. Ahora vamos a Sloterdijk. Dice Sloterdijk en un libro llamado Los hijos terribles de la modernidad. Un libro muy interesante en la que Sloterdijk está vivo, es un filósofo alemán que sigue vivo, discípulo de la escuela de Frankfurt, ¿no? De Habermas, y obviamente un gran lector de Foucault, de Heidegger. Agustín, con su extremada doctrina del pecado, provocó un hombrecimiento del que el mundo occidental solo va recuperándose dubitativamente hasta el día de hoy.
dice Sloterdijk. No quiso contentarse con tomar nota humildemente del extraparadisíaco status quo del ser humano. Se empeñó en motivar más profundamente el caso, elevándolo a un drama de distanciamiento entre el ser humano y Dios. La diferencia entre el ser humano y Dios, ¿no? Lo totalmente otro. Acá ya está marcando Sloterdijk la teología calvinista. Al obispo de Hipona, predestinado a las altas tareas eclesiásticas por sus dotes para crear sentimientos de culpa, le pareció conveniente desprender el proceso crítico del pasado mítico para reactualizarlo en la vida de cada individuo. Esto es el pecado original, la doctrina, ¿no? Cuestionar la proporcionalidad entre Vamos a leer esto, dice. Podría considerarse en principio esta idea de colocar la culpa de Adán en cada individuo la maniobra como un asunto de plausibilidad posterior. La idea de la justicia de Dios adquiere fácilmente una luz cuestionable si los descendientes de Adán, sin excepción, tienen que expiar un único pecado cometido en tiempo inmemorial por algún antepasado, de perfil débil además, sin tener culpa alguna por sí mismo cada individuo. Si ya en su formulación sencilla el mito habría traído consigo el riesgo de que la razón corriente pudiera cuestionar la proporcionalidad entre la falta y la pena. O sea, la pena es que todos los hombres mueren y son culpables del pecado de Adán. Ahora, ¿no les parece que es mucho que todos los hombres mueran y se enfermen y muchos vayan al infierno por una falta que cometió una persona? Bueno, esta es la desproporcionalidad supuesta entre la falta de Adán y la pena a toda la humanidad. Pues la muerte, la necesidad y la enfermedad, males no conocidos ninguno de ellos en el paraíso, han de considerarse, según afirmación del apóstol Pablo, como justas consecuencias del pecado de los primeros padres. Con mayor razón entonces, respecto a los descendientes lejanos a la heredad, pues plantearse la cuestión de por qué también ellos mismos, milenios post eventum, han de seguir pagando aún por la falta de los antecesores. ¿No es ridículo? Merece la pena echar una mirada a las respuestas agustinianas y a su elaboración por parte de la teología del milenio posterior. La doctrina clásica del pecado original puede desglosarse en una parte lógica y en una moral y sexualmente patológica. No sería fácil decir cuál de las dos es más insólita para la argumentación y el sentimiento modernos. El aspecto lógico de la doctrina del peccatum originale impone a los interesados contemporáneos la tarea de retrotraerse al punto de vista de la filosofía originaria, antigua y de su elaboración medieval. Según ella, y esto lo dice Salvador Paniker y esto lo dice Aristóteles, todo lo originario está de algún modo contenido en el origen, arché, principium, ¿no? Todo lo originario está en el origen, ¿no? Esto lo desarrolla como arquetipo Carl Jung y representaría solo su desarrollo temporal y fenoménico. La historia es el desarrollo de aquello que ya se consiguió en el origen, digamos. La historia nace como tragedia y se repite como comedia, lo dice Marx, ¿no? Y Nietzsche desarrolla el eterno retorno. Todos los seres humanos que viven posteriormente estarían, pues, copresentes en la semilla de Adán. Esta es la doctrina de la solidaridad. Todos hemos pecado en Adán, todos estuvimos precontenidos en Adán. Adán es el arquetipo de la humanidad. Porque según esa lógica, fuera de servicio ya entre tanto, incluso la secuencia más lejana vendría incluida ya en el primer comienzo, como dice Aristóteles, arge gemisus panton. El origen es la mitad del todo. Lo dice en la Ética Nicómaca. No hay nada nuevo en el mundo. No hay nada nuevo dibattio so. Solo el desarrollo de sustancias preformadas, arquetipos. Si Adán, el hombre originario, corrompió su sustancia, intacta en la creación, por el primer pecado, que es culpa suya, como dice Kierkegaard, corrompió su sustancia, ¿no es cierto? La corrupción se transmite a los descendientes ya que todos estaban incluidos en él. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice el apóstol San Pablo, ¿no? Esta es la doctrina de la solidaridad.
Para la corrupción de la sustancia vale la ley de la presencia del origen en el miembro subordinado, de modo parecido a cómo vale la del poder originario en el efecto secundario. Todo descendiente de Adán es por ello cocorrupto en Adán. Si la razón contemporánea ya tiene algunas dificultades con la extravagante teoría de conjuntos del pensamiento del origen, es la parte moral y sexualmente patológica del dogma del pecado original la que la desconcierta violentamente. En ella, la doctrina se vuelve psicológicamente invasiva y moralmente inoportuna. Claro, lo que pasa es que Sloterdijk conoce bien el calvinismo, pero no lo acepta. Pero lo llamativo es que lo conoce bien. El proceso del pecado original no puede llevarse a cabo solo como asunción pasiva de una vieja carga, por más que el peso de la pasividad sea suficientemente grande en la condición extraparadisíaca del ser humano. Hay que mostrar, además, cómo se lleva a cabo la reavivación del pecado en cada individuo, de modo que pueda atribuírsele también como acción individual, es decir, cómo culpar a cada individuo sin hacer de cada individuo una víctima inocente del pecado de un anterior culpable. El descendiente no está dispuesto al pecado solo como heredero de la tara adánica, se hace pecador por su propia intensidad. Los descendientes tienen que cometer por sí mismos de nuevo el pecado original para merecer su condenación, o más exactamente su condena a la condenación. Y lo cometen infaliblemente porque vienen a la vida con la tara de tener que pecar. Eso es lo que significa la astuta e impertinente expresión de San Agustín, non posso non peccare. No puedo no pecar, porque está la doctrina de la total depravación del hombre, como última verdad de la conditio humana natural tras la caída, post lapsaria. La corrupción antecede al ser humano, el hombre es el ser vivo que no puede no pecar. Lo único que hace el hombre sin la gracia es pecar, porque no hay libre albedrío, hay una esclavitud al pecado. Mientras la gracia no muestre a unos pocos, ahí está la doctrina de la predestinación, mientras la gracia no muestre a unos pocos un camino de retorno a la integridad, el hombre no puede no más que pecar. Para Agustín está fuera de duda que son pocos los que han de contarse entre los escogidos, entre los predestinados. En el más allá no hay ni necesidad ni interés en un contingente mayor que ese par de ese grupo pequeño de candidatos a la salvación. Para un universalismo, un catolicismo sentimental, no existe, ¿no es cierto?, una verdadera religión, una vera religione, desde el primer instante, espacio alguno, cosa que también dirán siempre al respecto apóstoles posteriores, universalmente hiperventilados y sus apéndices filosóficos. Es decir, la teoría de que Dios quiere que se salven todos o que todos se van a salvar no es una doctrina cristiana, dice, ¿no? El cristianismo auténtico, tal como fue codificado desde San Pablo hasta San Agustín, sigue siendo como estricta religión de la predestinación y la gracia un asunto de los menos, de un camino estrecho, angosto. Su Sagrada, bien entendida, es más bien un libro para nadie que un libro para todos. El punto de apoyo para su doctrina de la inherente transmisión hereditaria del pecado lo encuentra Agustín en el proceso de generación. Igual que la vida bisexuada como tal, el pecado es una enfermedad sexualmente transmisible. Más aún, el modo de la transmisión, el acto sexual, incluye la repetición del primer pecado, porque no se lleva a cabo sin la superbia, es decir, sin una arrogante autopreferencia de la criatura frente a su creador, el amarse a sí mismo, que condena Kierkegaard. El punto álgido sexual es la huella de la soberbia demoníaca, en tanto la criatura se aparta de su origen para colocarse ella misma en su lugar. O sea, el hombre comiendo el árbol del bien y del mal, dice, nosotros preferimos ser nosotros la regla que juzga qué está bien y qué está mal. Nos adueñamos del criterio moral. Esa es la autonomía inmanente, ¿no es cierto? Es la autonomía inmanente de la voluntad, fruto de una concepción de heteronomía extrínseca. Pero en el caso posterior, el lapso tiene la espina del placer autorreferente clavada en la carne. La autopreferencialidad es el non serviam, ¿no? El yo no estaré sujeto
a una autonomía trascendente, a una heteronomía inmanente, sino que mi libertad es la posibilidad de decidir yo mismo qué es bueno y qué es malo. En tanto que lleva a cabo el giro hacia la preeminencia del yo, el ensimismamiento, la voluptuosidad sensual se hace indigna de la eternidad. Es decir, el deseo sexual es una expresión de la preeminencia del yo. En contextos modernos, el argumento agustiniano se arroparía con la tesis de que el placer por el placer hace valer la disposición narcisista de la psique. La tendencia a la perversión, la total depravation, es inherente a los mortales a causa de su orientación primaria a la libido. En el estado de corrupción, el ser humano está condenado a la autopreferencia. El orden del amor está radicalmente tergiversado en él. Él instrumentaliza lo absoluto y diviniza los instrumentos. Esto lo dice Augusto del Noche. Además, está condenado a ocultar ante sí mismo su propia condición. La perversión tiene como compañera inseparable la insinceridad. O sea que el pecador no conoce a condición de su pecado su propio pecado. La historia de la autopreferencia, que es a la vez Mausweise, Foy, semiconsciente, conduce a la lejanía de Dios, a la rebelión, a la caída, desorientación, pecado, perversión y a como suenen por los demás los grandes títulos del yerro humano. Esa historia solo llegaría a un final si el ser humano se lo mostraba como había de arreglárselas. Esa historia solo llegaría a un final si al ser humano se le mostraba cómo había de arreglárselas si quería volver a ceder al Creador su precedencia. Esto podía efectuarlo exclusivamente mediante la escucha del Evangelio. Este es Lutero, ¿no? Fides ex auditum, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo esto reconduciría al posse non peccare, al puedo no pecar de los verdaderos creyentes, ¿no? Y al non posse peccare de los transfigurados, al no puedo pecar de los transfigurados. Con ello, al menos, el pecado original se hizo reversible para algunos escogidos. La reconstrucción agustiniana de la historia humana tras la caída deja claro hasta qué punto el cristianismo surgió del esfuerzo por compensar la sobrerecreación originaria de Dios ante la falta de Adán mediante una acción redentora que devolvía al ser humano una pequeña oportunidad de salvación sin que el Dios que se había sobrepasado en su ira tuviera que quedar en evidencia. Los escritos de Agustín están atravesados por la sintonía con el clima de sobrecastigo. Para el estricto obispo de Hipona no puede haber miseria humana alguna en la que, en último término, el ser humano no fuese culpable por sí mismo. La Civitas Terrena, la ciudad terrena de San Agustín, no es más que un largo desfile de rebeliones, arrogancias y delitos, al que escoltan solo insuficientemente los esfuerzos de algunos honrados gobernantes y jueces en pro de la justitia terrena. La rebelión es la esencia del ser humano. El ser humano se hace como Dios en tanto que utiliza frente a Dios su propio privilegio de poder decirle que no. Se puede afirmar de la profunda maliciosa construcción de la primera falta humana y de su ineludible transmisión por el acto de la procreación, que desde el punto de vista psicohistórico ha arrojado sobre la evolución de Occidente una sombra cuya disipación mediante su esclarecimiento filosófico y teológico, sociológico y literario no puede considerarse aún cerrada. Bueno. ¿Ven cómo acá aparece en Sloterdijk la total depravación, la elección incondicional? Aparece, obviamente, el tema de la sola gracia, el tema de soli deo gloria. Bueno, son doctrinas claras del calvinismo. La total depravación significa que el hombre nace totalmente corrupto en su naturaleza y no puede conocer la verdad sobrenatural que lo salva y no puede practicar el bien, que es cumplir la ley de Dios, no lo puede hacer. La unconditional election, Dios antes de la fundación del mundo escoge quiénes se han de perder y quiénes se han de salvar. A los que se han de perder los deja en el pecado que ellos mismos eligieron en Adán. Y a los que se salvan les cambia el corazón para regenerarlos y hacerlos una nueva criatura.
Limited atonement, la expiación limitada. Jesucristo murió solamente por sus ovejas. Jesucristo vino a dar la vida por aquellos que el Padre le dio, aquellos que el Padre escogió y se los dio a Cristo. No te pido por todo el mundo, sino por lo que me diste. Yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Cristo no murió por toda la humanidad, sino por los escogidos, ¿no? Limited atonement. Irresistible grace, la gracia irresistible. Es decir, Dios cuando se decide salvar a una persona, la persona puede resistir por naturaleza, pero nunca perseverar en la resistencia. Siempre va a prevalecer la gracia de Dios sobre la resistencia del hombre. Y perseverance of the saint. Estoy desarrollando el tulip. Dios se encarga de que los escogidos perseveren en la gracia, para que puedan, ¿no es cierto?, salvarse por la gracia de Dios. Es decir, Dios se encarga de que el escogido crezca en santidad y persevere en la gracia. Ese es el tulip. Bien, esto es que hemos desarrollado es la teología de Kierkegaard y la teología que tiene Sloterdijk es la misma teología de San Agustín y la misma teología de Juan Calvino. Esto hemos desarrollado y espero que haya sido de su agrado. Dios los bendiga.